Lo que estás a punto de escuchar no es una historia ordinaria. Es un relato que evoca el terror profundo, el miedo a lo desconocido, al poder inconmensurable de Dios. En un mundo donde lo material ha cautivado nuestras almas, hemos olvidado el poder aterrador del Creador, aquel que exige obediencia total, sin reservas. Lo que Abraham vivió fue un llamado que desafió su mente, su corazón y, sobre todo, su fe. Es un relato lleno de sombras y pruebas, donde lo que está en juego no es solo la vida de un hombre, sino la supervivencia de su alma. El terror que sentirás no es el de simples sustos o fantasmas, es el miedo a la entrega total a un poder que no podemos controlar. La sociedad moderna está sumida en una oscuridad similar. Caminamos sin rumbo, atrapados en la falsa seguridad de nuestras posesiones, ciegos al hecho de que estamos siendo arrastrados hacia un abismo espiritual. Esta historia no es solo una advertencia, es una llamada a despertar del letargo, a comprender que el verdadero miedo debería ser el de alejarnos de Dios. Lo que Abraham enfrentó es la prueba definitiva del alma humana, una lucha entre el amor y la obediencia, entre el miedo y la fe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede estremecer tu espíritu. En la vasta y siniestra tierra de Ur de los Caldeos, en una ciudad próspera y repleta de ídolos falsos, vivía un hombre llamado Abrem. A simple vista, su vida parecía destinada a ser una más en la multitud. Una vida que seguiría el curso natural de la existencia, oscura, llena de vacío y sumisión a los dioses que nunca responden. Sin embargo, una noche, una voz que parecía surgir de lo más profundo del abismo resonó en su corazón. No era una voz humana. Era la voz del Todopoderoso, más aterradora que cualquier tormenta, más clara que cualquier grito que haya roto el silencio de la noche. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1, 2. ¿Qué clase de ser haría una demanda tan imposible? Un ser cuya naturaleza es tan vasta y aterradora que lo impensable se vuelve inevitable. Abrem, ante este llamado, no pudo hacer otra cosa que obedecer. Era una orden más fuerte que cualquier deseo humano, más poderosa que cualquier lazo terrenal. Abandonó la seguridad de su hogar, su familia y todo lo que conocía para seguir una voz, una promesa que aún no entendía. Junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia lo desconocido, cruzando tierras extrañas, valles oscuros y montañas que parecían estar cargadas de presagios. Finalmente, llegaron a Canaán, una tierra prometida que parecía oculta en sombras. Pero la oscuridad nunca tarda en llegar. Lo que al principio parecía una tierra rica y fértil, pronto reveló su verdadero rostro. La hambruna azotó la región como un espectro que lo consume todo a su paso. Abrem, en su desesperación, decidió bajar a Egipto, una tierra extranjera que escondía peligros inminentes. Era un lugar donde la vida pendía de un hilo, donde la belleza de su esposa Sarai podría significar su muerte. Temeroso, Abrem mintió, presentando a Sarai como su hermana, entregándola al faraón para salvarse. Pero lo que él no sabía era que la mano de Dios es una mano que no puede ser burlada. El Señor, lleno de furia y poder, desató plagas horrendas sobre el faraón y su pueblo, desatando un terror que resonó en todo Egipto. Cuando el faraón descubrió la verdad, su ira fue inconmensurable, pero no se atrevió a tocar a Abrem, pues el poder de Dios lo envolvía como una sombra oscura. El faraón lo expulsó de Egipto, devolviéndole a Sarai, y Abrem, aunque había sido salvado, comprendió algo mucho más profundo: Dios es un ser que no puede ser controlado. Su voluntad es absoluta, y su poder, inconmensurable. De vuelta en Canaán, las tensiones se intensificaron. Las riquezas de Abrem y Lot crecieron, pero junto con ellas, también creció el conflicto. Los pastores de ambos comenzaron a pelear, y el conflicto que surgía era como una serpiente enroscada, esperando su momento para morder. Abrem, en un intento por evitar una catástrofe, le dio a Lot la elección de la tierra.
Lot, seducido por el valle del Jordán, una tierra que parecía prometedora pero escondía una oscuridad profunda, decidió establecerse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad, un lugar donde la perversión y el pecado reinaban como señores oscuros. Pero el Señor nunca olvida sus promesas. Después de separarse de Lot, Dios reafirmó su pacto con Abraham, una promesa que parecía una mezcla de esperanza y advertencia. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y el oriente, y el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. Pero esta promesa no venía sin precio. Los días de paz de Abraham estaban contados. Un día, mientras descansaba a la entrada de su tienda, 3 hombres misteriosos se le aparecieron. Sin dudarlo, lo recibió con hospitalidad, pero había algo en ellos que era diferente, algo aterradoramente divino. Uno de esos hombres era el Señor mismo, que había bajado a la tierra, envuelto en carne, pero con un poder que irradiaba como un fuego que no podía apagarse. Le dijeron que al año siguiente, su esposa Sara tendría un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, rió incrédula, pero en su risa había temor, un miedo a lo imposible que se avecinaba. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 6 y 14, le respondió el Señor. Y así fue. Isaac nació. El hijo de la promesa llegó, y con él una alegría que sería efímera, porque Dios, en su naturaleza insondable, tenía preparado algo más. El horror final estaba por revelarse. Un día, Dios llamó nuevamente a Abraham. Pero esta vez, su llamada fue más oscura, más siniestra, un desafío que helaría la sangre de cualquier padre. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Meraíe, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. ¿Qué clase de terror era este? ¿Cómo podría un Dios que prometió bendiciones, ahora exigir la vida del hijo que había dado? Era un llamado que rasgaba el alma, un mandato que podría destruir cualquier mente. Pero Abraham, lleno de una fe inquebrantable, no dudó. Subió al monte Meraíe con Isaac, llevando consigo la madera para el sacrificio, el cuchillo afilado y el peso del mundo sobre sus hombros. El silencio que rodeaba su camino era un silencio que cortaba el aire como un cuchillo. Cada paso hacia la cima era un paso hacia lo impensable. Cuando llegaron al lugar, Abraham preparó el altar, ató a su hijo y con lágrimas en los ojos y terror en su corazón, levantó el cuchillo. El horror del momento era indescriptible. El silencio del cielo se rompió cuando una voz descendió con una fuerza atronadora. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único. Génesis 10 y 12. Abraham, exhausto por el peso de su fe, alzó la vista y vio un carnero atrapado en un zarzal. Lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac, pero el miedo, la sombra de lo que pudo haber sido, nunca abandonaría su corazón. Aquel lugar fue llamado Jehová Yire, el Señor proveerá, pero el eco del terror que había vivido resonaría para siempre en su espíritu. La vida de Abraham es una advertencia para todos nosotros. Dios es amor, pero también es un poder imparable, una fuerza que demanda obediencia total. Vivimos en un mundo donde hemos olvidado lo que significa temer a Dios, y en ese olvido, hemos caído en la oscuridad. Esta historia nos recuerda que el camino de la fe no es fácil, es un camino que nos lleva al borde del abismo, donde nuestras almas son probadas, donde debemos estar dispuestos a sacrificar todo por él. Si el relato de Abraham ha estremecido tu corazón, si el miedo a lo divino ha despertado en ti, entonces debes escuchar lo que viene después. El viento en las alturas de Meraíe parecía murmurar lo impensable mientras Abraham descendía del monte, acompañado por su hijo, vivo por la misericordia de Dios. El peso del cuchillo que nunca cortó la carne de su hijo aún pesaba en su alma, una sombra que jamás lo abandonaría.
Aquella montaña se había convertido en un altar no solo de sacrificio, sino de miedo profundo, el tipo de miedo que sacude a los hombres hasta sus huesos, recordándoles que están completamente a merced de un poder inmensurable, insondable y absolutamente soberano. El terror de la obediencia se había revelado a Abraham de una forma que nunca olvidaría. Porque en el abismo de la fe, donde lo inexplicable se encuentra con lo divino, el alma se enfrenta a pruebas que desafían toda lógica y comprensión humana. ¿Qué tipo de Dios pediría la vida de un hijo? ¿Qué tipo de fe podría soportar una demanda tan cruel? Y aún más inquietante, ¿qué nos espera a nosotros si somos llamados a hacer lo mismo? Este es el poder aterrador del Dios que servimos, un poder que no se inclina ante nuestra comprensión humana, un poder que exige lo imposible y lo concede solo a quienes son capaces de caminar hacia el borde de la desesperación. Pero la historia de Abraham no es una excepción. No es un mero relato antiguo que podemos dejar atrás. Es una advertencia viva y presente para cada uno de nosotros, en un mundo que ha olvidado el miedo reverencial, ese temor profundo a la santidad y la justicia de Dios. Hemos construido nuestras vidas sobre la falsa seguridad de lo material, creyendo que nuestras posesiones, nuestros logros, o incluso nuestras propias fuerzas nos protegerán. Nos aferramos a lo visible, a lo que creemos que podemos controlar, y en el proceso, hemos perdido el contacto con la verdadera naturaleza de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando ese control se nos arrebata? ¿Qué ocurre cuando Dios nos llama a entregar lo que más amamos, cuando nos empuja al límite de nuestra fe y nos exige un sacrificio que no podemos soportar? Abraham vivió esta realidad de la manera más cruda posible. El terror del sacrificio fue solo una parte del precio que tuvo que pagar por su obediencia. El tiempo pasó, y Abraham envejeció. Pero nunca olvidó ese día en Meraíe, donde el cuchillo estuvo tan cerca de la carne de su hijo. Su fe había sido probada en el fuego más oscuro, y aunque salió victorioso, la cicatriz de ese momento permaneció. ¿Y cómo no? Porque el Dios que lo había llamado era un Dios que no temía exigir lo más profundo de sus siervos. El Dios de Abraham no era un Dios de simples bendiciones y promesas fáciles, sino un Dios que demandaba entrega absoluta, que ponía a prueba la esencia misma del alma humana. El miedo en nuestra era moderna no es el miedo a Dios. Nos hemos olvidado de lo que significa temer verdaderamente a nuestro Creador. Vivimos en la ilusión de que nuestras vidas son nuestras, que tenemos el control sobre nuestro destino. Nos aferramos a lo material como si eso pudiera protegernos del juicio divino. Pero la historia de Abraham nos recuerda algo crucial: todo lo que poseemos es polvo en las manos de Dios. En cualquier momento, Él puede exigir lo que más amamos, y nuestra fe será puesta a prueba en formas que no podemos imaginar. El terror no es solo un concepto físico. El verdadero terror se esconde en las profundidades del alma cuando nos enfrentamos al abismo de la fe, cuando descubrimos que todo lo que pensábamos que nos daba seguridad es ilusorio, y que solo Dios tiene el poder de decidir el destino de nuestras vidas. Abraham se encontró con ese terror en Meraíe, cuando tuvo que alzar el cuchillo sobre su propio hijo. Y nosotros, aunque vivamos en una era moderna y tecnológica, no estamos exentos de enfrentar ese mismo tipo de prueba. Hoy, Dios nos sigue llamando, pero lo hace en medio de un mundo lleno de ruido, un mundo que intenta silenciar su voz con placeres temporales y falsas seguridades. Pero si escuchamos, si nos detenemos lo suficiente para prestar atención, escucharemos ese mismo llamado, un llamado que nos hará temblar hasta lo más profundo de nuestro ser. No es un llamado fácil, no es una fe cómoda. Es una fe que nos llevará al borde de la desesperación, al borde de nuestra comprensión, y finalmente, al borde de lo eterno. La historia de Abraham no terminó en Meraíe. Aunque vivió hasta una edad avanzada, y fue testigo de la bendición de Dios sobre su linaje, el eco de ese día nunca abandonó su mente. Sabía que había sobrevivido a una prueba que la mayoría de los hombres no comprenderían, una prueba que había sido diseñada no solo para él, sino para cada uno de nosotros.
Porque todos estamos destinados a caminar ese mismo sendero de fe, todos seremos llamados a sacrificar lo que más amamos en algún momento de nuestras vidas. El final de la historia de Abraham es también el comienzo de nuestra propia historia. Hoy, Dios nos sigue llamando a caminar hacia lo desconocido, a confiar en Él cuando todo parece estar en nuestra contra. Nos llama a sacrificar nuestras seguridades, a soltar lo que creemos que nos sostiene y a entregarnos completamente a su voluntad. Y este llamado, aunque aterrador, es también la puerta hacia una vida de verdadera libertad y paz. El miedo al sacrificio, el miedo a lo divino, es el principio de la sabiduría. Porque en el momento en que comprendemos el poder absoluto de Dios, en el instante en que nos damos cuenta de que nuestras vidas están en sus manos, encontramos la verdadera fe. Y esa fe, aunque aterradora, es lo único que puede salvarnos del abismo al que nos dirige este mundo materialista. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Has sido llamado a escuchar esta historia porque Dios quiere hablar a tu corazón. Este no es solo un relato de tiempos antiguos, es un espejo que nos muestra lo que está en juego en nuestras vidas hoy. Si el terror que has sentido en esta historia ha tocado tu alma, es porque Dios te está llamando a enfrentar tus propios miedos, a entregar tus propias seguridades y a caminar en fe hacia lo desconocido. No dejes que el miedo te paralice. El miedo es solo el preludio de la fe. Haz clic en el siguiente vídeo y continúa esta historia, porque lo que sigue es aún más profundo, más aterrador y más revelador. La historia de Jacob, el hijo de Isaac, te llevará más lejos en los misterios oscuros y gloriosos de la fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue llamándote, y es hora de que respondas. El miedo en nuestra era moderna no es el miedo reverencial hacia Dios. Nos hemos alejado de esa profunda comprensión del temor que una vez nos hacía arrodillarnos, que nos recordaba lo insignificantes que somos frente al poder divino. Hemos olvidado lo que significa temer verdaderamente al Creador del universo, al Señor que sostiene nuestra vida en su mano y que, en cualquier momento, puede exigirnos aquello que más amamos. Hoy, vivimos bajo la ilusión peligrosa de que nuestras vidas nos pertenecen, de que podemos moldear nuestro destino según nuestra voluntad, pero la verdad es más aterradora que cualquier ficción humana. Nada de lo que poseemos es nuestro. Todo lo que tenemos, nuestra riqueza, nuestras relaciones, incluso nuestra propia existencia, es polvo en las manos de Dios. En cualquier instante, como ocurrió con Abraham, Dios puede llamar a la puerta de nuestro corazón y exigirnos lo que más valoramos, poniendo a prueba nuestra fe de una manera que jamás podríamos imaginar. El sacrificio que Él nos pide no será simple ni cómodo, será lo más profundo y desgarrador, aquello que revelará hasta dónde llega nuestra verdadera confianza en su voluntad. El terror más profundo no es el miedo físico que surge de las sombras o de lo sobrenatural, sino el miedo que nace en las profundidades de nuestra alma, cuando nos enfrentamos cara a cara con la realidad de que no tenemos control sobre nuestro destino. En ese momento, descubrimos que nuestras seguridades son una ilusión, que todo lo que hemos construido sobre lo material se desmorona ante la soberanía de Dios. Ese es el miedo que Abraham enfrentó en el monte Meraíe, cuando levantó el cuchillo sobre su hijo Isaac, y es el mismo miedo que nosotros enfrentamos hoy. Aunque vivamos en una época moderna y tecnológica, no estamos exentos de las pruebas que nos llevan al límite de nuestra comprensión y fe. Dios sigue llamándonos hoy. Su voz resuena en medio del caos de nuestras vidas, pero el mundo intenta callarla con sus ruidos, sus distracciones y sus promesas vacías. Vivimos sumidos en la comodidad, refugiándonos en placeres temporales y seguridades materiales que creemos que nos protegen del juicio y la incertidumbre. Pero si nos detenemos, si silenciamos todo lo que nos rodea, podremos escuchar ese mismo llamado, el mismo que hizo temblar a Abraham, un llamado que penetrará lo más profundo de nuestra alma y nos hará cuestionar todo lo que creemos. Ese llamado no será fácil de soportar, porque Dios no ofrece una fe cómoda. Nos llevará al borde del abismo de nuestra fe, al límite de nuestra capacidad de entender lo divino,
y, finalmente, al borde de lo eterno. El sacrificio de Abraham en Meraíe fue solo el comienzo. Aunque vivió muchos años más, y fue testigo de la promesa cumplida a través de su hijo Isaac, el eco de ese día en Meraíe nunca lo abandonó. Abraham supo que había sobrevivido a una prueba que la mayoría de los hombres no habría comprendido, una prueba diseñada no solo para él, sino para cada uno de nosotros. Todos nosotros, tarde o temprano, seremos llamados a caminar el mismo sendero de fe. Todos seremos puestos a prueba, seremos llamados a sacrificar lo que más amamos, a dejar atrás lo que creemos que nos define, y a enfrentar la realidad aterradora de nuestra total dependencia de Dios. Y en ese momento, cuando estemos en el precipicio de nuestra fe, cuando lo hayamos entregado todo a Dios, descubriremos que el miedo no es el fin, sino el comienzo de una fe verdadera. Es en el miedo al sacrificio, en el miedo a lo divino, donde se encuentra el principio de la sabiduría. Porque solo cuando nos damos cuenta de que nuestra vida está completamente en las manos de Dios, solo cuando entendemos que nada en este mundo nos pertenece realmente, podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo. Es un espejo que refleja nuestras propias vidas hoy. Nos muestra lo que está en juego, nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo, un Dios que exige todo de nosotros, pero que también nos promete más de lo que podemos imaginar. Si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Has sido llamado a escuchar esta historia porque Dios quiere hablar a tu corazón. Esta historia no es solo una advertencia, es una llamada urgente a la acción. Si sientes que el miedo ha tocado tu alma, si el terror de esta narrativa ha despertado algo dentro de ti, es porque Dios te está llamando a enfrentar tus propios miedos. Te está llamando a soltar tus seguridades y caminar por fe hacia lo desconocido. Este no es un llamado a ser ignorado. El miedo que sientes es solo el preludio de algo más grande. Es el umbral hacia una fe más profunda, una vida más auténtica. No dejes que el miedo te paralice, porque detrás de ese miedo se encuentra la libertad que solo Dios puede ofrecer. Este es el principio del verdadero sacrificio, del verdadero entendimiento de lo que significa ser un hijo de Dios. Es el momento de actuar. La historia de Abraham no terminó en Meraíe. El final de su historia fue el comienzo de algo mucho más grande, algo eterno. Lo que Dios inició con Abraham continúa hoy, en nuestras vidas, en nuestros corazones. El sacrificio, la prueba, y el miedo son parte del plan divino, y es solo a través de ellos que podemos encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo.